Sean todos bienvenidos, amados Sahin, amadas Sahayot, a una nueva semana que el Abacadosh nos permite venir una vez más a recibir la enseñanza que en esta oportunidad vamos a recibir y que en su nombre pues estamos llevando el estudio del Sefer Shoftim, y hoy nos toca iniciar el Perek 2, el capítulo 2, del cual vamos a dar inicio, pero antes vamos a darle la cordial bienvenida de parte de la Keilah Eye Asher Eye, quien le da la cordial bienvenida, como siempre, atentos a todos los que se conectan día con día, semana con semana, para poder darle seguimiento a los estudios que estamos llevando en esta oportunidad, desarrollando el Sefer Shoftim, el libro de jueces, y el tema que hoy vamos a iniciar en este capítulo 2, en este Perek 2, es el fracaso de Israel, y vamos a ver la misericordia que Yahweh tiene para con este pueblo. De igual manera, el desarrollo de esta enseñanza va a estar determinada desde Gilgal hasta Boquín. Vamos a entender entonces, o vamos a ver el significado de Boquín. En el hebreo significa llorones, o sea, en ese lugar el significado de Boquín se le determinaba como un lugar de lamentadores, o sea, lugar donde lloraban demasiado, un lugar de llanto. Y este lugar quedaba cerca de Gilgal, donde los israelitas lloraron por su desobediencia. El desarrollo de este término lo vamos a ver desde el Pasuk 1 hasta el Pasuk 5. Vamos a entrar entonces al tema, en el cual vamos a ver cómo el ángel de Yahweh les predica prácticamente al pueblo de Israel. Y empecemos a partir del Pasuk 1 y leamos lo que describe la Tanaj a partir del capítulo del Perek 2, capítulo 2, Pasuk 1, y dice así: el Malaj de Yahweh, el ángel de Yahweh, subió de Gilgal a Boquín, y dijo: yo los traje de Mitzrayim, o sea, yo los saqué de tierra de Egipto, y los quité y los introduje a la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Es decir, el Malaj de Yahweh había hablado o estaba hablando al pueblo de Israel, y les estaba y podemos establecer como el ángel de Yahweh o como el Malaj de Yahweh a un mensajero, el cual está escrito muchas veces como el mismo Señor, como el mismo Adón. En otras ocasiones es descrito como un enviado de Yahweh, es decir, que se apareció al pueblo de Israel antes de su aparición en físico o encarnado en Belén, o sea,
Cuando nos referimos a encarnado, me estoy refiriendo antes de que el Señor, de que el Adón viniera directamente en su propio nacimiento, en su propio yo, como así lo pudiéramos decir, en su propio yo cuando Él viniera a la tierra. O sea, era Él, el propio Señor, el propio Yahshua HaMashiach, desde antes de su nacimiento, el que se les había aparecido. Sabemos que este Mesías, que era Él, por dos razones. Primero, porque el ángel de Yahweh aquí reclamó divinidad al decir que Él fue el que sacó a Israel fuera de la tierra de Egipto, fuera de la tierra de Misrayim, de la Eretz de Misrayim, y quien hizo un pacto con Israel, tal como lo describe la lectura. Es decir, nadie se va a hacer una atribución tan delicada, sino solamente nuestro Yahshua HaMashiach. Segundo, decimos que era nuestro Adón porque esta persona se apareció en forma humana delante de Israel. Pero no puede ser directamente el Todopoderoso, porque el Padre dentro de la Tanaj es descrito como invisible, y esto lo podemos leer bíblicamente o textualmente en 1 de Timoteo 1:17, el cual dice: y quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. También en 1 de Timoteo 6:16 también describe la palabra y dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Es decir, la palabra es bien clara y deja entrever prácticamente que el ángel de Yahweh que se menciona en esta cita bíblica era nuestro Yahshua HaMashiach. Pasemos al Pasuk 2 y continuemos la lectura, la cual dice: con tal que vosotros no hagáis pactos con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? En este pasuk, amados Sahim, el ángel de Yahweh les está cuestionando que ellos no tenían que hacer ningún tipo de pacto con los habitantes de la tierra de Canaán, sino que la encomienda era que tenían que derribar los altares que en esa tierra existieran. Mas sin embargo, ellos no prestaron atención a la indicación que se les había dado. Y el ángel de Yahweh en ese momento los estaba cuestionando, porque en la lectura le dice: y no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto?
les cuestiona el ángel de Yahweh. Entonces, ellos no hicieron caso, prácticamente desobedecieron al pacto que tenían que ver cumplido con los habitantes de la tierra de Canaán. Tal pacto con esos habitantes de ese país fue violado por el pueblo de Israel con el Adón, quien personalmente llamó a Israel a que fueran obedientes, a cumplir, de que tenían que acatar y no hacer alianza con ellos. Mas estos desobedecieron, no fueron obedientes. Continuemos la lectura en el Pasuk 3 y dice: por tanto, le sigue hablando el ángel, el malaj de Yahweh, y le dice: por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros. Mire qué tremenda la palabra que el ángel de Yahweh les estaba dando. Si ustedes recuerdan, amados Sajín, en el capítulo 1, en el Perec 1 que terminamos, se recuerdan de que hubieron varias tribus que no pudieron conquistar la tierra al 100%. Y ahora podemos entender a qué se debe el por qué ellos no pudieron derribar a los cananeos al 100%. Vuelvo y inicio la lectura del Pasuk 3 y dice: por tanto, les está hablando, recuerde, el malaj de Yahweh al pueblo de Israel. Y les repito y dice: por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Es decir, amados Sajín, que el malaj les está advirtiendo que debido a que ellos no los pudieron derrotar, Yahweh no se los va a quitar a ellos, sino que se los va a dejar por azote de sus costados. Y los ídolos que ellos tienen serán ídolos que van a servir como piedras de tropiezo para ellos. Van a servir piedras de tropiezo, ¿por qué? Porque van a probar sus corazones. Es decir, sus dioses se convertirán en trampas para ellos. Esto es bien importante, que ellos comprendieran que era también una prueba que ya estaba preestablecida, porque de hecho de antemano en la Torá ya estaba establecido. Yahweh ya lo había previsto y lo había dejado escrito. Vámonos al Sefer, al libro de Números, capítulo 33, verso 55, y leamos lo que dice allí, para que podamos comprobar que lo que les está advirtiendo en el Pasuk 3 del
Sefer Shoftim, en el capítulo 2 del Sefer Shoftim, ya estaba establecido de antemano en el libro de Números, capítulo 33, verso 55, y le dice en esa oportunidad: y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis en ellos serán por aguijones de vuestros ojos y por espinas de vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Quiere decir, amados Sahim, que de antemano Yahweh ya lo había previsto y ya se los había dejado establecidos en la Torá. Entonces, el lugar donde los llevó, el lugar de Boquín, porque recuerde que la lectura al inicio en el Pasuk 1 dice que el Malaj de Yahweh subió desde Gilgal hasta Boquín y allí los llevó y allí les empezó a hablar y les empezó a dar toda esta palabra de la que hemos hablado. Y el lugar este de Boquín significa en hebreo, como le decíamos al inicio, literalmente significa llanto. Es decir, el pueblo de Israel le tocó que derramar lágrima tras lágrimas a la gente debido a que no representaba aquí un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ellos estaban llorando por la palabra que estaban recibiendo, pero verdaderamente ellos no estaban arrepentidos porque habían hecho las cosas a medias. Mas sin embargo, si ellos hubieran querido hacer las cosas correctamente, las hubieran hecho desde el principio. Y ni sus sacrificios eran una expresión de una fe genuina, porque ellos siguieron en desobediencia a Yahweh. Entonces, los que lloraran, el lugar donde estaban, el ángel de Yahweh, dice la palabra, que subió de Gilgal a Boquín y dio él el duro mensaje a todos los israelitas, reconviniéndoles porque no habían cumplido con el mandato que Yahweh les había dado, en cuanto que tenían que ver destruido totalmente al cananeo. Pero ellos no lo habían hecho totalmente, sino que habían hecho parcialmente la destrucción. Por lo tanto, ellos no habían podido tomar posesión completa de las tierras que se les habían asignado. Pero esto, amados Sahim, esto les costó caro, porque dice el Señor, dice el Adón, le dijo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote para sus costados. Prácticamente el Adón les estaba tirando una palabra casi que de maldición prácticamente, porque les estaba tirando una palabra en la cual ellos iban a ser probados con los dioses falsos o los ídolos que ese pueblo cananeo tenían, los cuales iban a servir de tropiezo, porque iban a probar en los corazones de los israelitas. Prácticamente este suceso, amados Sahim, marca un cambio significativo
en la relación de Israel con el Eterno, con Yahweh. Esto es en el monte Sinaí, porque Yahweh llevó a cabo un acuerdo sagrado y prácticamente obligatorio con los israelitas a través del llamado pacto. La parte de que el Eterno, que Yahweh hizo, era hacer que Israel, o de Israel, una nación especial. Era protegerlos y darles la bendición, lo que Él les había prometido. Darles bendiciones únicas por seguirlo directamente solo a Él, solo a Yahweh. Pero la parte que Israel no cumplió era que tenía, o la parte que Israel tenía que cumplir, mejor dicho, era amar solamente a Yahweh por sobre todas las cosas y obedecer sus leyes y cumplirlas, y cumplir todo lo establecido en la Torá. Pero debido a que Israel rechazó y desobedeció a Yahweh, el acuerdo que Yahweh había dado de protegerlos prácticamente quedó sin efecto. Pero Yahweh no, como Él es grande en misericordia, Él no iba a abandonar a su pueblo. Él iba a seguirlos protegiendo a pesar de todo. Los iba a probar, sí, pero recibirían bendiciones maravillosas si le pedían perdón, si doblaban su cerviz y se arrepentían y se volvían a Él y nuevamente lo seguían, o sea, se arrepentían de la conducta, del cambio, y hicieran un cambio genuino, un arrepentimiento genuino nuevamente y se volvían a Él con sinceridad. Entonces iban a recibir bendiciones maravillosas, porque Yahweh es infinito, grande, lento para la ira y grande en misericordia. Aunque el pacto de Yahweh era de ayudar siempre a Israel a conquistar la Eretz de Canaán, la tierra de Canaán, ya no estaba vigente su promesa de hacer de Israel una nación a través de la cual prácticamente el mundo entero sería bendecido. Prácticamente permaneció vigente todo lo que Yahweh quería que los israelitas fueran. Era un pueblo santo. De la misma manera como quiere que nosotros seamos, que seamos un pueblo santo, apartado, cumplido como lo fue el Mesías. Si el Mesías pudo cumplirlo, Él quiere que nosotros también seamos un pueblo apartado, consagrado para Él. Entonces, a menudo Yahweh utilizó la opresión para traerlo de regreso a Él, tal y como dijo que lo haría. En el libro de Shoftim, el libro de Jueces, vamos a encontrar los registros de un número de instancias donde el Eterno permitió, donde Yahweh permitió que su pueblo fuera oprimido para que así se arrepintiera de sus pecados y regresara a Él. Eso lo vamos a ir conociendo a medida vayamos avanzando en el estudio.
Más sin embargo, demasiado a menudo la gente quiere que Yahweh cumpla con sus promesas mientras se excusa de sus propias responsabilidades. Y eso no puede ser así, amados Sahim. Antes de reclamar las promesas al Eterno, preguntémonos nosotros así nosotros mismos. ¿Estoy haciendo yo la parte que a mí me corresponde? Cada uno de nosotros respondámonos y evaluémonos a sí mismo si estamos caminando y estamos cumpliendo con lo que realmente estamos agradando al Señor con la forma de caminar de cada uno de nosotros. Continuemos avanzando en el pasú 4. Continuemos con la lectura. Y dice: cuando el malaj de Yahweh habló estas palabras a todos los Bené Israel, a todo el pueblo de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Claro, se sintieron contrictados. ¿Cómo va a creer que cuando Yahweh habla, o acaso cuando Yahweh no nos habla a través de profecía, nuestra alma no se contricta y lloramos? Claro que sí, nos toca el espíritu, lo más profundo de nuestro corazón, y nos contricta y lloramos cuando Yahweh nos está hablando y sabemos que nosotros hemos fallado en algo. Claro que sí. ¿Cómo va a creer que este pueblo no iba a llorar? Se lo leo de nuevo y dice: cuando el ángel de Yahweh habló estas palabras a todos los Bené Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Entonces, prácticamente el pueblo de Israel sabía que había pecado y no pudieron contener el llanto y lloraron en alta voz, reaccionaron con un profundo dolor sabiendo que habían fallado. Y dijeron y decían: ¿por qué tenemos la tendencia de pecar? El arrepentimiento, amado Sahim, es la justa medida de nuestra sensibilidad espiritual. Pero arrepentirse, realmente un arrepentirse, es pedirle a Yahweh que nos perdone. Pero debemos no solamente pedir perdón, sino que tenemos que abandonar nuestros caminos pecaminosos, dejar de lado el camino que estamos llevando. Pero no podemos hacer esto de una manera sincera, a menos que realmente estemos arrepentidos verdaderamente de nuestros pecados, es decir, de nuestra vana manera de vivir. Que realmente nuestra alma sienta ese dolor, que nos duela la forma en que hemos estado actuando, que aprendamos a reconocer que no hemos sido personas dignas. Pero cuando estemos conscientes del pecado, del error que hay en nuestras vidas, debemos de admitirlo plenamente ante el Padre, en lugar de tratar de cubrirlo o de esperar salirnos con la nuez, con lo que realmente justificarnos, pues, en otras palabras. Este pueblo, amado Sahim, comprendió, le dolió cuando el malaj les habló. El pueblo alzó su voz y lloró.
esta respuesta emocional que ellos pudieron sentir por parte del pueblo dio mucha esperanza. ¿Por qué? Porque ellos era como que si estuvieran demostrando y dijeron, nos ha tocado esta palabra que el ángel de Yahweh nos ha dado, vamos a cambiar. Entonces, con todo el llanto y el lamento que ese pueblo hizo, había una razón para creer que la palabra de Yahweh tuvo un profundo impacto sobre ellos y que estaban de camino hacia un reavivamiento genuino de la obra de Yahweh entre ellos. Pero aquí viene el pero. Tristemente, este no fue el caso. El registro muchas veces, como lo decíamos, de que el libro el libro de Shoftim nos muestra que muchas reacciones este pueblo siempre cae, o sea, como que si tuviera una memoria corta, pues rápido se le olvida lo que el Yahweh hace por el pueblo y vuelve a caer. No madura y vuelve a caer. El arrepentimiento es así como que no le dura mucho. El arrepentimiento verdadero se muestra, amado Sajín, asimismo en una acción, no necesariamente en un llanto, sino que podemos lamentarnos sobre las consecuencias de nuestro pecado. Sí, hay que lamentarnos, pero también tenemos que lamentarnos y al mismo tiempo reaccionar y cambiar nuestra mala manera de vivir. Uno puede llorar y mostrar un arrepentimiento externo, pero si nunca nos arrepentimos interiormente, esto es el por qué el Señor retó siempre a Israel. Y si no, veamos lo que dice Joel, capítulo 2, verso 13, en donde dice: rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Yahweh vuestro Abacadosh, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Amado Sajín, Él es bueno. Él es una persona que al ver que las personas verdaderamente lloran por su pecado, jamás debe de ser desalentado. Mas sin embargo, las lágrimas es la gota natural de la persona, pero pronto eso se evapora y lo mejor es que el dolor interno del alma deja adentro una marca indeleble, o sea, no se mira, pues, no se mira. Mas sin embargo, un grano de fe es mejor que un galón de lágrimas. Una gota de arrepentimiento genuino es más preciosa que un torrente de lágrimas. Es importante que cada uno llore y se lamente, sí, pero es más importante que la fe de cada uno no se pierda y se pueda usted sanar cada uno de nosotros nuestra alma para poder limpiarse de aquella contaminación que nos
en la que hemos andado, en la que nos ha hecho caer, en la que nos ha hecho mal. Por lo tanto, tenemos que convertirnos para poder tener ese arrepentimiento genuino. Pero continuemos en el siguiente pasuk para poder ir concluyendo ya la enseñanza. Vamos al pasuk 5 para ir concluyendo. Y dice: y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín. ¿Por qué le llamaron Boquín? Porque ya dijimos que el significado de Boquín es lugar de llanto, lugar de lamentaciones o lugar de lloro. Donde es el lugar donde el pueblo de Israel lloró tremendamente, donde reconoció todo lo que el ángel de Yahweh les hizo ver, la desobediencia que ellos tuvieron. Y una vez ellos reconocieron, dice la palabra, y ofrecieron allí sacrificios a Yahweh. Mire qué hermoso. En ese momento ellos tuvieron un cambio de actitud. Como decimos en buen salvadoreño, un borrón y cuenta nueva. Tuvieron un arrepentimiento genuino y cambiaron su forma de caminar y ofrecieron allí sacrificios a Yahweh. Con esto ellos hicieron lo correcto. Cualquier conciencia de pecado nos debe de conducir pues a un sacrificio señalado para Yahweh. En aquellos días eso significaban ofrendas de toros, de carneros por el pecado. Pero hoy en día, en nuestros días, significa el recordar el sacrificio del Todopoderoso por nosotros, o sea, el sacrificio que nuestro Mesías hizo en la cruz del Calvario para podernos redimir y comprar a precio de sangre por los errores que cada uno de nosotros hemos cometido. Amados Sahim, esta es la enseñanza de este día. Ellos hicieron con esto lo correcto por el testimonio de su fe en los méritos de Yahshua HaMashiach. Ellos ya no se lamentaron desesperadamente, sino que presentaron una gratitud a Yahweh y le pidieron que les enviara un líder que los guiara, o como podríamos decir hoy en día, un predicador o un pastor o un maestro que los pudiera guiar, y no un verdugo que los maltratara y que los pudiera llevar a malos caminos, o sea, a caminos errados que los perdiera, sino que fuera una persona que los guiara por esas sendas de justicia y que pudieran tener el conocimiento pleno de hacer lo correcto en lo establecido por la palabra. Así es que, amados Sahim, amadas Sahayot, el Señor en su gracia y misericordia nos está hablando para que cada uno de nosotros también tengamos un arrepentimiento genuino y cada uno de nosotros podamos presentar nuestro sacrificio, nos podamos presentar nosotros mismos como ofrendas vivas de sacrificios plenos por ese sacrificio perfecto que hizo
nuestro Yahshua HaMashiach en la cruz del Calvario. Que la gracia y la paz de nuestro Adón esté en cada mente y en cada corazón para que nuestras vidas puedan crecer tanto espiritual como materialmente, para que Él nos lleve como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto y no produzcamos sombra. Hasta pronto, amados Sahim. Shalom. Síguenos en Facebook y en YouTube como Yo Soy el que Soy, Iglesia de Cristo.